Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a pasar con la segunda parte del primer tema, que son fundamentos de evaluación sensorial. De entrada, pues a los que acaban de inscribirse a la materia, les doy la bienvenida al curso. En la primera parte, que fue el lunes, estuvimos haciendo unas actividades muy sencillas que se encuentran en la parte de bienvenida. Básicamente lo que tienen que hacer es responder qué tipo de carrera están cursando, en qué carrera están inscritos, que está en la parte de bienvenida donde dice conociendo un poco al grupo, algo así dice, ¿vale? Después chequen por favor el temario, ahí vienen los rubros de calificación, perdón, y cómo vamos a evaluar el curso, ¿vale? Y también viene una lista de los equipos que se formaron 3 equipos. Ya que ustedes estén inscritos totalmente, porque algunos todavía no aparecen en listas, ya que aparezcan en lista voy a volver a hacer los equipos o bueno, las voy a incorporar en algún equipo para que puedan trabajar, ¿vale? Y se contacten con sus demás compañeros que son de su mismo equipo. Bueno, vamos a la primera parte que vimos de evaluación sensorial. Básicamente vimos qué es la evaluación sensorial, cuáles son algunas de sus aplicaciones en alimentos y en otros productos que no son alimenticios. También vimos cuáles son los objetivos de la evaluación sensorial, ¿sí? Y cómo los sentidos afectan la percepción de cada uno de los atributos de los alimentos y cómo es que los sentidos funcionan ante un estímulo, ¿no? Entonces, eso todo involucra la primera parte de los fundamentos de evaluación sensorial. Si no tienen duda, voy a seguir con la segunda parte, pero me gustaría que me hicieran alguna observación. Si tienen alguna duda, que me preguntaran, ya sea por WhatsApp o me las pueden mandar por YouTube, el momento de bueno, en el inbox que se encuentra ahí, ¿no? En el chat. Entonces, bueno, si no hay más dudas, voy a continuar con la segunda parte, que son las mediciones sensoriales. En las medidas sensoriales, los instrumentos de medición somos nosotros, los humanos. Nosotros somos como los instrumentos. Desgraciadamente, nosotros no estamos calibrados como un instrumento normalmente lo hace, ¿no? Una de las características es que los instrumentos tienen esa potente habilidad de dar resultados repetidos. Nosotros no siempre podemos hacer lo mismo porque hay muchos factores que influyen al momento de tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, entrenarnos para que nosotros podamos estar calibrados, ¿no? Entre comillas. Entonces, la evaluación sensorial es una herramienta muy potente, sin embargo, no puede ser la única forma de evaluación para poder caracterizar un alimento. Por lo general, y si han visto mis investigaciones que les sugerí que abrieran, siempre la evaluación sensorial va acompañada de algún otro tipo de análisis, ya sea un análisis instrumental, un análisis, no sé, microbiológico, dependiendo del área en la que están trabajando. Pero normalmente, si estamos hablando de alimentos, se complementa con algún análisis instrumental. Perdón. Entonces, el análisis instrumental es sumamente importante porque va a ayudarnos a complementar estos resultados sensoriales que nosotros obtenemos. Entonces, aquí en esta presentación podemos observar, ¿no? Que el proceso de una medida instrumental es muy parecido al proceso de una medida sensorial. Si lo comparamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, el estímulo será aquel que nos va a provocar una sensación, ¿no? Y en el caso del proceso instrumental va a ser el sensor que va a detectar una señal, ¿no? Va a detectar una señal y va a procesar esta señal. En este sentido, el procesador de señal nosotros lo podríamos comparar con nuestro objeto de estudio, que somos nosotros. Entonces, nosotros somos el procesador de señal, ¿sí? Que estamos recibiendo un estímulo, en el caso del humano,
y una sensación o una señal, aquí es señal en el caso del proceso instrumental, ¿vale? Ahora, toda esta información que se recibe o que recibimos de la señal o del estímulo va a ser procesado y lo vamos a exhibir como una respuesta. En este caso, un exhibidor de respuesta podría ser la ventana de un instrumento, de un equipo, donde nos dice la interpretación del resultado, ya sea numérico, no sé, a lo mejor en gráficos, ¿no? Pero nos da una señal, una respuesta ante esa señal. En este caso, nosotros esa respuesta la vamos a traducir, ¿sí? Como la acción que provoca en alguna de la región de nuestro cerebro, lo que comentamos la clase pasada, ¿no? Cada uno de los sentidos se activa dependiendo, ¿sí? La señal que está recibiendo y así, a su vez, activa una región específica del cerebro. Entonces, esto es una comparación de cómo un proceso de medida instrumental puede parecer, o bueno, parece tener las mismas características que un proceso de una medida sensorial. Tenemos una señal, aquí en vez de sensor es señal. Tenemos una señal, el procesador de señal que seríamos nosotros, el objeto de estudio, y finalmente el exhibidor de respuesta que sería nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, hay muchos instrumentos que nos van a ayudar o que nos pueden ayudar a caracterizar mejor un alimento. Existen, dependiendo del tipo de análisis que querramos hacer, muchos instrumentos, sin embargo, aquí vamos a enmarcar solamente estos. Tenemos el equipo Hunter Lab. Este equipo es básicamente un equipo que nos va a ayudar para clasificar o caracterizar el color de un alimento, ¿sí? Normalmente el lab tiene que ver con con sus propiedades que mide, que esto es una tarea que les voy a dejar ahorita más adelante, pero en especial lo que hace es, en esta parte se pone el alimento. No sé, aquí pareciera que como que molieron el jitomate para poder caracterizar el color. Y este procesador de señal, ¿sí? Les va a decir específicamente qué color es el que se está evaluando, ¿no? Por otro lado, tenemos en texturómetro. Hay varios tipos de texturómetro. Este se llama Brookfield. Este texturómetro de Brookfield nos va a ayudar, o bueno, nos ayuda a medir la textura de los alimentos. ¿Se acuerdan que vimos en la parte de textura una tablita donde está dividido en primarios, secundarios, en geométricos, de composición? Estos atributos, ¿sí? Que se miden aquí son los atributos primarios, por ejemplo, la dureza, la fragilidad, la elasticidad, son algunos de los atributos que se pueden medir con este equipo. Básicamente lo que nos va a ayudar a medir es qué tanta fuerza necesaria o necesita el equipo para poder deformar el alimento, ya sea penetrarlo, ya sea cortarlo, dependiendo qué es lo que vamos a utilizar. Los aditamentos, que se ponen aquí, varía dependiendo del estudio que queremos hacer. Entonces, este sería otro equipo instrumental que nos podría ayudar a respaldar esos resultados sensoriales que tenemos. Por otro lado, tenemos un HPLC, ¿no? Que es muy conocido, yo creo muchos, o espero que muchos ya lo hayan usado. En el curso pasado me sorprendió que nadie conocía ninguno de los 3 equipos. Entonces, en alimentos les puedo decir que son de los equipos que más se utilizan para medir propiedades de los alimentos. Pero bueno, no siempre tenemos la fortuna de trabajar con los equipos y más ahorita que todos los equipos que había o estaban en el laboratorio que tuvo más afectaciones, que fue el ESE, ¿no? De ahora lo del sismo pasado. Entonces, bueno, el equipo HPLC básicamente lo que nos va a ayudar es a descomponer los olores, ¿no? Aquí nos puede detectar un sinfín de olores que se encuentran en una solución o en una sustancia. Lo que les comentaba la clase pasada es que si nosotros queremos hacer
Una caracterización, no sé, por ejemplo, de un café, cuesta mucho trabajo porque un café involucra muchos aromas, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la habilidad de detectar todos, tenemos la habilidad de detectar algunos, pero no tenemos conocimiento de todos. Entonces, en ese caso, cuando tenemos un compuesto, un análisis muy complejo, lo ideal es poderlo complementar con algún equipo instrumental para poder respaldar nuestros resultados. Entonces, los instrumentos tienen varias características que todos los equipos en general los contienen. Uno de ellos es que los equipos son muy sensibles, ¿vale? Son muy sensibles, detectan cantidades mínimas de movimiento, algún cambio mínimo lo pueden detectar porque son muy sensibles. Son exactos. ¿Qué quiere decir exacto? Que la medición la va a hacer justamente si la hacemos 10 veces, la tiene que hacer, si son las mismas condiciones, claro, tiene que darnos un resultado igual en todos los casos, ¿no? Repetible, pues igual, que estos resultados sean a las mismas condiciones, que se sigan repitiendo y que sean reproducibles, ¿vale? Eso quiere decir que si lo hacemos aquí, hacemos en otro laboratorio, este resultado nos tiene que dar el mismo, si las condiciones son iguales. ¿A qué me refiero si las condiciones son iguales? Si, por ejemplo, vamos a medir la textura de, no sé, de una mantequilla o una margarina, ¿no? En el laboratorio del agua a una temperatura aproximada de 25 grados centígrados y nos vamos, no sé, a un lugar a Veracruz que hace más calor y queremos hacer la misma medición en el mismo equipo con las mismas condiciones, pero a la temperatura de allá, lo más probable es que los resultados cambien. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones atmosféricas para hacer la medición. Entonces, lo ideal siempre en ese sentido es que adaptemos el sistema de la misma forma al que se va a medir en otro lugar, ¿vale? Tratar de seguir los pasos igualmente para que podamos obtener esas características de medición. Tenemos que conocer de los instrumentos la sensibilidad del instrumento, qué tan sensible es, la resolución y la estabilidad, ¿no? En ese caso hay que saber un poquito acerca de la funcionalidad del equipo para poderlo calibrar, ajustar y establecer las condiciones de medición. Entonces, en esta parte les estoy pidiendo que hagan una actividad. Ahorita que termine la clase, les voy a explicar perfectamente para que puedan mandarme su tarea. Pero es acerca de estos dos equipos, del equipo Hunter Lab y del texturómetro de Brookfield. Entonces, ¿por qué en esta parte incluimos los equipos instrumentales? Porque lo que queremos es hacer un respaldo o justificar mejor nuestra respuesta sensorial apoyándonos de un instrumento, ¿vale? Siempre es como que necesario, importante hacer este tipo de acciones. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar a las condiciones para realizar una evaluación sensorial. Esto normalmente lo tendríamos que ver en el laboratorio. Es más fácil explicarlo en el laboratorio porque nuestro laboratorio tiene las condiciones para realizar una evaluación sensorial. Entonces, es más complejo de lo que parece, pero aquí se los enmarqué en unos sencillos pasos para que ustedes puedan imaginarse cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo una evaluación sensorial. ¿Qué necesitamos primero, chicos? Aquí podemos ver en la imagen una persona que está preparando unas charolitas para pasarlas por estas ventanillas del otro lado a los consumidores. Imagínense que esto está por atrás de las tablas, ¿no? De estas ventanitas y ustedes están sentados aquí esperando sus muestras. Entonces, necesitamos primero que nada un experimentador, también conocido como líder o coordinador sensorial. Normalmente estas personas tienen conocimiento perfectamente de la metodología, ¿sí? Normalmente ellos les explican qué es lo que tienen que hacer, aparte de que, bueno, las instrucciones
de lo que se va a hacer o de la metodología tienen que estar bien específica en sus cuestionarios que les van a entregar. Entonces, estas personas tienen que saber perfectamente la metodología y cómo es que tienen que entregar las muestras, en qué orden las van a entregar, ¿sí? Y bueno, ellos prácticamente son los que están ahorita, o bueno, aquí en la imagen se ve que solamente son los que pasan las muestras. Previamente hay una sala en donde se van a preparar estas muestras y esa es otra sección, pero aquí nada más quiero que explicarles que el experimentador es la persona que va a coordinar al menos en esta sesión, ¿vale? Toda la metodología. No necesitan, así como aquí, que se ven con cofia, con guantes, con cubrebocas casi y con bata, tener todo este equipo. Sí se puede y lo ideal es que eso suceda, pero bueno, en la escuela, normalmente en la UAM de Iztapalapa, no hacemos eso porque a veces llevan la bata de microbiología al laboratorio de evaluación sensorial y pues imagínense eso, ¿no? A veces está más sucia la bata que nuestra misma ropa. Entonces, evitamos llevar cualquier tipo de bata, de equipo que utilicemos en otro lugar. Entonces, sí, lo ideal es entrar con bata, una bata especial para evaluación sensorial. No necesitamos más equipo. Aquí ellos traen la cofia porque, bueno, ellos preparan las muestras, entonces para evitar que caiga un cabello o algo en las muestras, pues se tienen esas precauciones, ¿vale? Ok, chicos, otro punto importante para realizar la evaluación sensorial. Necesitamos jueces. Aquí los jueces eran ustedes cuando estábamos en la UAM de Iztapalapa, necesitábamos hacer alguna prueba, ustedes eran nuestros instrumentos de medición. Los jueces, entonces, en la clase normalmente o sea, el tiempo que estamos trabajando se entrena a la gente para que puedan ya tomar decisiones como si fueran unos jueces de verdad. Entonces, bueno, aquí los jueces son sumamente importantes. A veces ellos tienen que tener características, dependiendo del estudio que se vaya a realizar, el tipo de jueces, ¿no? Si vamos a evaluar, no sé, por ejemplo, comida para bebés, que se hace mucho en la evaluación sensorial, nuestros jueces van a ser bebés, no pueden ser personas adultas, ¿no? Sino que necesitamos adaptarnos al tipo de objetivo que queremos analizar. Entonces, no sé si vamos a utilizar algún producto que es para gente con diabetes, lo ideal es utilizar gente que tenga diabetes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la escuela, bueno, en nuestro grupo normalmente agarramos a todo el equipo, a todo el grupo para hacer la evaluación sensorial. Se hace una serie de pasos para ver qué tan buenos jueces serían, ¿no? En este caso, bueno, pues no lo vamos a hacer porque pues no estamos en el laboratorio, pero quiero que tengan conocimiento de que el juez sensorial puede ser cualquier persona porque después se va a ver si puede ser o si es un prospecto para ser juez. Entonces, de entrada, los jueces de medición son personas, ¿no? Cualquier tipo de persona. Ahora, tenemos que hay varios tipos de jueces, no son todos los jueces iguales. Tenemos una división de tres tipos de jueces. Uno son los expertos, que son aquellos que tienen mucha experiencia y ya son entrenados de mucho tiempo y son muy sensibles ante un producto en específico y suelen utilizarse para control de calidad y procesos en las empresas normalmente. Estas personas se dedican solamente a evaluar alimentos y son expertos en ciertas características de alimentos o en algunos alimentos. Por otro lado, tenemos los jueces entrenados o de laboratorio. Estos seríamos nosotros, los jueces entrenados o de laboratorio, estos de aquí, ¿no? Ellos han recibido una formación y entrenamiento con conocimiento del producto a evaluar. En estos jueces nosotros nos hubiéramos tenido que enfocar porque son a las personas que se les entrena para evaluar un producto o una característica específica. ¿Qué características deben de tener estos jueces entrenados? De entrada,
Todas estas características son importantes, que tengan la habilidad, ya sea para describir un producto, para identificar, para discriminar, para ver si hay diferencias o si no. Ese sería un ejemplo. La disponibilidad es otra característica, ¿no? Todos de entrada a veces podemos, a veces no ir al laboratorio, pero la disponibilidad es importante. ¿Qué tan dispuestos están a realizar las pruebas y ajustarse a los horarios que se les pide? Porque hay horarios para hacer la evaluación sensorial. Por otro lado, sería el interés. No todos tenemos el mismo interés, ¿no? Cuando hacemos evaluación sensorial, a veces llevamos mucha prisa y hacemos la evaluación de ya, lo que quiero es salir. Entonces, la idea aquí es que sí sean personas muy responsables en ese sentido, que tengan todo el interés y que se concentren a la hora de hacer su evaluación. Y otra es el desempeño, ¿no? Qué tan buenos o qué tan buenos jueces son. Entonces, bueno, esta es una forma muy resumida de explicarles aquellas características que deben de tener los jueces entrenados. Y por otro lado tenemos a los consumidores. Los consumidores son personas sin entrenamiento y que se eligen al azar entre los consumidores habituales de un producto. ¿Dónde encontramos a los consumidores? Normalmente puede ser cualquier persona que habitualmente coma un producto. Por ejemplo, si vamos a hacer una nueva formulación de salchichas, no sé, con harina de chapulín que alguna vez hicieron en el laboratorio, nuestros consumidores sí serían personas que normalmente consumen salchichas, porque si buscamos gente que come salchichas de chapulín, pues no vamos a encontrar. Pero aquí tiene que ser gente que conozca bien el producto, que normalmente lo consuma y la mayoría de nosotros consumimos la salchicha, ¿no? Entonces, en un supermercado en donde se tiene la área de cárnicos o de embutidos, podríamos seleccionar de ahí los consumidores, ¿no? Entonces, recuerden, son 3 tipos de jueces, ¿no? Los expertos que tienen gran habilidad sensitiva para hacer evaluación sensorial y normalmente se utilizan para procesos y para control de calidad. Los jueces entrenados, que seríamos nosotros, son jueces de laboratorio que se tiene un entrenamiento y se les ayuda a formarse para analizar un producto en específico. Y los consumidores, que puede ser cualquier consumidor de un producto que habitualmente consume. ¿Ok? Muy bien, chicos. Otra de las características que necesitamos para hacer evaluación sensorial es el lugar para realizar las pruebas sensoriales. En este caso, bueno, la mejor forma de que lo hubieran visto sería el laboratorio. Pero aquí les puse una imagen que es muy parecida a la que se tiene en el laboratorio. Esta sección solamente es la sección de evaluación, en donde los jueces se sientan aquí en una cabina y por estas puertas les pasan sus muestras para que ellos puedan evaluar. Aquí cada una de las cabinas tiene iluminación. En nuestro laboratorio solamente, bueno, sí hay varias lámparas, pero están en la parte del techo, no se encuentran adentro de las cabinas. Entonces, bueno, tienen varias características y depende de muchos factores la estructura que tengan estas cabinas o estas áreas sensoriales, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un plano de un laboratorio sensorial. Está muy bien específico. Una de las características es que las secciones están divididas, no estamos todos juntos. Esta parte de las cabinas de prueba serían estas de aquí, ¿no? Entonces, ustedes van a entrar por la sala de espera, ¿no? Para ingresar a las cabinas de evaluación sensorial. Y estas son las cabinas más o menos que se encuentran en esta sección. Entonces, ¿de qué consiste el plano de laboratorio? Bueno, hay unas oficinas aquí en donde normalmente los experimentadores se reúnen, ¿no? Para diseñar el tipo de prueba, para concordar qué tipo de alimento se va a estudiar, cuáles son las características que queremos estudiar,
¿no? Tenemos también un cuarto de reunión o área de trabajo en grupo, donde normalmente se hacen consensos o todos pueden participar, todos los experimentadores, para a lo mejor, no sé, hacer un consenso acerca de una metodología que se quiere implementar, ¿vale? Esta siguiente sección es el área de preparación. Este laboratorio sensorial no tiene las características de un laboratorio químico, por ejemplo, donde tenemos probetas, donde tenemos equipo muy especializado para hacer soluciones, para hacer muestreos. Aquí básicamente lo que se tiene son estufas, cuchillos, varios aditamentos que son muy específicos para alimentos. A lo mejor, no sé, unas planchas para calentar alimentos que se tienen que calentar rápido sin que utilicen fuego, refrigeradores, congeladores. Todo esto es una adaptación que se tiene para que podamos trabajar fácilmente el alimento, ¿no? Entonces, en un laboratorio, básicamente lo que se va a llegar a hacer es a preparar la muestra y a cortar y a seccionar las muestras para poderlos entregar. Entonces, en esta área no hay como tal reactivos, ni mucho menos, ni equipo muy especializado, simplemente se tiene equipo para hacer, manipular, perdón, los alimentos. Tenemos un área de lavado, ¿vale? Esta área de distribución es la que les decía. Ustedes están, por ejemplo, cuando hacemos en la clase tenemos las prácticas de laboratorio, un equipo, ¿sí? Es el experimentador, entonces todo este equipo está de este lado preparando las muestras, ¿ok? No sé, sirviendo en vasos o poniéndolos en charolas, codificándolas. ¿Qué quiere decir codificar? Que ciertamente con etiquetas de estas blanquitas van a poner códigos a cada una de las muestras y se va a pasar a los integrantes que estén en el área de distribución, que serían las personas que van a pasar las muestras a las cabinas, ¿vale? Y bueno, lo contrario es que debe de haber personas que no estén en el área de preparación, sino que sean los jueces que van a evaluar. Entonces, bueno, estas cabinas individuales tienen ciertas características, ¿no? Tienen que tener unas ciertas medidas para que los evaluadores estén muy cómodos y puedan evaluar, ¿no? Aquí, bueno, aquí dice que hay una pantalla. Nosotros en el laboratorio tenemos una pantalla de computadora pequeña aquí y nosotros no tenemos escupidor, que es este de aquí, ¿no? Donde pueden tomar agua y escupir. Nosotros no tenemos esta parte, pero se tiene todo el cajón. Las lámparas, como les comentaba, las tenemos arriba. Hay varios factores que son súper importantes y hay que controlar para que la evaluación, en este caso, no tenga ningún sesgo, ¿no? Ninguna interrupción o alguna distracción para que nuestros resultados sean incorrectos. Entonces, por ejemplo, la temperatura es una característica súper importante que se tiene que controlar. Normalmente tiene que tener, pues, en un cuarto estos, ya sea, sí, un controlador de temperatura para que todo el tiempo la temperatura se mantenga constante. Pero, bueno, en nuestro laboratorio no contamos con ningún equipo como tal y, bueno, eso es complicado porque varía la temperatura, sobre todo cuando hay más gente, el cuarto se calienta mucho, ¿no? Y, bueno, consigo, pues, la humedad, ¿no? La cantidad de humedad también es importante e influye en sus decisiones o en sus resultados a la hora de evaluar. Algún tipo de contaminación, ya sea de olores o de ruidos o de imágenes, deben de ser totalmente excluidas. Entonces, debe de haber estas características o deben de estar controladas para que ustedes puedan estar lo más cómodo y puedan evaluar tranquilamente sus muestras. Hay varios factores, muchos están apegados a normas internacionales ISO, como les comentaba. Hay normas para todo, hay normas para cada una
de las metodologías, normas internacionales. Hay normas internacionales para objetivar esta parte del lugar de realización de las muestras. De hecho, todo este diseño está basado en una norma internacional ISO. Entonces, todo es sumamente controlado, estamos totalmente apegados a las normas, como les decía en la primera parte, ¿vale? Entonces, una de las características, bueno, es que les decía, ¿no? La temperatura tiene que estar más o menos entre 18 y 22 grados centígrados, que es una temperatura relativamente estándar para que ustedes puedan realizar sus muestras. Imagínense que hace muchísimo calor y tienen que evaluar un té, por ejemplo, ¿no? Un té caliente. Les aseguro que esa saturación de calor en el laboratorio y ustedes evaluando té caliente y no sé, imagínense que tienen que evaluar, no sé, 5 muestras, va a influir totalmente en sus resultados. Entonces, tiene que haber un ambiente muy agradable. Normalmente son evaluaciones cortas, no requieren mucho tiempo, entonces tienen que estar lo más a gusto posible. La iluminación adecuada. Les comentaba que en el laboratorio tenemos lámparas en la parte del techo con una finalidad. Tenemos la luz blanca normal para hacer evaluaciones normales. Sin embargo, hay muestras que tienen color, ¿no? O que varían de color. Imagínense que estamos evaluando un refresco de naranja de 3 marcas diferentes. No todos los colores de naranja son igual. Entonces, a simple vista, ustedes pueden tener un juicio acerca de una muestra en base solamente al color. Entonces, aquí lo que queremos hacer con la luz, en este caso puede ser luz roja o luz fluorescente, es enmascarar esos colores para que ese no sea una determinante en sus resultados, ¿vale? Entonces, la idea de tener las lámparas de diferente color es ese, ¿no? La ventilación es importante debido a que a veces cuando estamos evaluando muestras de olor, se satura uno con todos los olores, entonces necesitamos que haya ventilación todo el tiempo para que no haya sesgo en los resultados al momento de hacer la evaluación. Y otra, bueno, que casi nunca lo hacemos en el laboratorio, pero que sí es importante, es que está prohibido conversar, porque la gente se distrae y a veces escucha el juicio de uno y dice, ah, sí es cierto, tiene razón, y entonces toma decisiones que ni siquiera son correctas, ¿no? Lo que les decía, todo esto está enmarcado por normas internacionales ISO, en este caso la 8589. Ok, chicos, hasta ahí. Espero no hablar muy rápido porque siempre hablo como muy rapidísimo, pero estas diapositivas o esta segunda parte realmente es muy cortita, ¿no? Entonces trato de hacerlo lo más específico. ¿Qué otra característica necesitamos para hacer una evaluación sensorial? Necesitamos las muestras, ¿no? Hasta ahí llevamos 4 aspectos súper importantes para hacer una evaluación sensorial. El tratado de las muestras es sumamente complejo y súper importante. Perdón. ¿Por qué? Tiene que tener una serie de características. ¿Para qué? Para que la forma, o dejen decirles que la forma en que presentamos las muestras de la forma en que presentamos las muestras depende muchas veces el juicio de los consumidores. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que estamos evaluando un helado. Un helado tiene la característica de que es frío y es sólido, súper congelado, compacto. Imagínense que el refrigerador se nos descongeló y entonces estamos metiendo las bolitas de helado, unas aguadas, otras frías, otras bien congeladas. Y estamos evaluando textura. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Pues totalmente va a haber un sesgo. ¿Por qué? Porque los que están evaluando un helado como normalmente es congelado está perfecto, pero las personas que están evaluando el helado aguado y se están concentrando en las propiedades de textura van a calificar de otra forma porque su helado no tiene las características texturales de un helado, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema con eso. La forma en que presentemos las muestras es determinante
para que tengamos éxito en nuestra evaluación sensorial. Entonces, tenemos que ser súper específicos. Si vamos a evaluar cacahuates tostados, tratar de unificar el tostado de los cacahuates, que todos estén tostados de la misma manera o que tengan una apariencia igual, porque si uno los ponen súper quemados y otros los ponen, no sé, o otros se quedan sin tostar, créanme que va a influir mucho en, en el juicio de sus jueces, ¿no? En el caso del café, un café debe de tener una temperatura, perdón, apropiada para ser evaluado. ¿Por qué? No puede estar frío, un café nunca es frío. Bueno, sí hay cafés fríos que incluso les ponen hielo, a veces hasta bolas de helado, de nieve, no sé, ¿no? Pero el café normalmente se consume en una temperatura caliente. Entonces, la temperatura debe ser adecuada al tipo del alimento. Muy caliente afectaría totalmente nuestra evaluación. ¿Por qué? Porque imagínense un café súper caliente y ustedes están evaluando textura. De entrada les queman la boca, ¿no? Y afectan totalmente la percepción sensorial. Entonces, cuando ustedes han tomado el café muy caliente, lastiman sus papilas gustativas. Después el café ya no lo sienten igual, ni siquiera lo pueden disfrutar porque ya quemaron sus papilas o las lastimaron, ¿no? En este sentido. Entonces, ese es otro aspecto importante, ¿no? Aquí les puse una lista de varias características que debemos de tener. Dice el enmascaramiento del producto para que al exponerlo al juez no influyan a otras variables. ¿A qué me refiero con el enmascaramiento? Lo que les decía, ¿no? Debe de tener propiedades, cualidades, ¿no? En este caso, si vamos a utilizar o si vamos a evaluar una carne, la carne tiene que estar cocinada o frita o hervida, depende cómo la quieran presentar, de la misma forma o uniformemente en toda la superficie, ¿vale? Porque si ustedes están evaluando un pedazo de carne y le entregan un pedazo de carne de esta zona donde se ve toda como cruda y otra muestra se la dan de este lado en donde está quemado, ese factor les va a afectar totalmente en la decisión de sus jueces. Entonces, hay que tratar de enmascarar totalmente estas características, ¿no? Si vamos a usar algún tipo de bebida que varíe su color, utilizar la luz fluorescente o roja para enmascarar cualquier factor que nos pueda influir en nuestra decisión. ¿Vale? Entonces, necesitamos de entrada un material adecuado para enjuagar la boca. Casi siempre que hacemos evaluación sensorial, entregamos las muestras. Imagínense 3 muestras de salchichas, ¿no? Tenemos nuestra charola con nuestras 3 pedazos de salchicha, cada uno codificado con sus códigos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer la evaluación de cada una. ¿Ustedes creen que si se comen la salchicha una tras otra van a tener la misma percepción que si se enjuagan la boca? Claro que no. Necesitamos ir tomando una muestra, la probamos o hacemos lo que se nos pida, la degustamos, la deglutimos, perdón, y tomamos agua. El agua es simplemente, no tiene otro efecto más que enjuagar la boca, ¿no? Para que la siguiente muestra que venga la podamos percibir de la misma forma. A veces, en vez de agua destilada, se utilizan galletas saladas, por ejemplo, para contrarrestar los sabores, ¿no? Porque imagínense que les dan una bebida muy dulce y les dan agua, a veces no se termina de enjuagar como tal la boca y cuando tomamos o probamos la otra muestra, no percibimos de la misma forma. Entonces, las galletas saladas siempre son como que una opción de las opciones más acertadas que tenemos para ese tipo de variable, ¿no? Otro sería el método de preparación de las muestras, lo que les comentaba, ¿no? La preparación, la temperatura de cocción, el pelado, el escaldado, tiene que ser un proceso uniforme para todas sus muestras. Todas sus muestras tienen que tener el mismo proceso para que haya uniformidad al momento de entregar las muestras, ¿vale? Otro aspecto bien importante o muy importante es la cantidad que va a ser entregada a los jueces. Si vamos a
a evaluar una cantidad de yogur, necesitamos que la cantidad de los vasos, que en este caso son estos vasitos los que utilizamos en el laboratorio, son vasos de plástico del número 0. Necesitamos que todos contengan la misma cantidad. Si todos van a tener 50 mililitros, todos parejitos, 50 mililitros, exactitos. ¿Por qué? Porque a veces la cantidad que tenga más o la cantidad influye también sobre la decisión. Si, por ejemplo, están evaluando yogur, el yogur normalmente es pesado, ¿no? Si ustedes les dan mucho yogur que enmascare, perdón, que no sé, que, ¿cómo se puede decir? Que cubra todo su paladar, ¿sí? Y les dan otra muestra que contenga un chorrititito, ¿no? No va a ser la misma percepción, a lo mejor si están evaluando sabor, de la que les dieron un montón de muestra, de la que solamente les dieron una cantidad muy pequeñita, ¿no? El recipiente que se usa para la preparación. Cuando son muestras líquidas, normalmente utilizamos vasos de plástico, lo que les comentaba del número 0, pero varía mucho dependiendo qué es lo que se va a evaluar. Por ejemplo, yo evaluaba helados en el laboratorio sensorial y utilizaba vasos más grandes, ¿no? Porque yo metía todas mis muestras a congelar, entonces realmente ellos tenían que cucharear, entonces una cantidad muy pequeñita de helado a veces no les alcanzaba. Y ahí sí, pues yo tenía que congelar desde antes mis muestras para que al momento de sacarlas todas estuvieran a la misma temperatura. Porque imagínense que estoy evaluando helado y entonces me pongo a servir las bolitas, la última bola no va a tener la misma temperatura que la primera. A ese grado de estricto nos tenemos que poner cuando hacemos la distribución de nuestras muestras. Siempre asegúrense de esta uniformidad para que se vayan quitando variables que les puedan afectar en sus resultados. Otro es el arreglo del conjunto de muestras y la frecuencia en la presentación del material. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de las muestras debe de ir codificada. Normalmente utilizamos 3 dígitos, siempre 3 dígitos, normalmente aleatorios. ¿Qué quiere decir aleatorios? No podemos poner secuencias de números como 1, 2, 3, 7, 8, 9, por ejemplo, al revés, ¿no? 3, 2, 1, 0, 1, 2. Siempre tratamos de que nuestros números sean aleatorios para evitar confusiones en ese sentido y para que ellos se predispongan ante una respuesta por el orden que tienen las muestras. A veces son muy fáciles de recordar, algunos jueces llegan a memorizar los códigos, entonces ya saben a qué muestra se están refiriendo. Entonces tenemos que quitar todas esas variables que influyan en nuestros resultados, ¿vale? Hay varias consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de preparar nuestras muestras y al momento de hacer nuestra evaluación. Una de ellas es que, bueno, los experimentadores, como les decía, no necesitan un equipo muy especializado, ¿no? Simplemente traer, bueno, la ropa limpia como debe de ser y algunas características que se tienen que tener. Por ejemplo, higiene ante preparar las muestras. Si vamos a tocar algo directamente, pues tratar de usar guantes, ¿no? A lo mejor si vamos a manipular carne o algo así, tratar de hacerlo con el mayor higiene posible, ¿vale? Muchas veces las pruebas las tenemos que hacer antes los experimentadores para ver qué tal van a funcionar. Entonces, si las vamos a hacer nosotros, que somos los experimentadores, hay que tratar de adaptarnos a las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, algunas características que los jueces deben de hacer al momento de hacer su evaluación sensorial son las siguientes, ¿no? Bien importantes. Hay gente que fuma y esta no es una clase para que dejen de fumar. Sin embargo, sí que el tabaquismo en ese sentido infiere mucho sobre la percepción sensorial, ¿sí? Ya que sí daña o afecta la sensibilidad de algunas papilas gustativas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es no dejar de fumar,
que deberían de hacerlo, ¿no? Pero si no quieren, al menos tienen que dejar de fumar 30 minutos antes de la prueba para que la realicen, para que ese no sea un factor que afecte su evaluación. Ajá. Entonces, bueno, ese sería una. Otra, esperar de 30 a 60 minutos para hacer la prueba si te lavaste los dientes. ¿Por qué? Porque el mentol provoca irritación también en la boca, como lo vimos anteriormente. ¿Se acuerdan de estas características trigeminal, que son afectadas por el nervio trigémino? Y normalmente lastiman las papilas gustativas, entonces afecta también en la percepción de los sabores, ¿vale? No usar labiales, ¿sí? Porque los labiales contienen perfumes a veces o texturas, ¿no? Entonces, si están evaluando algo y se ponen un montón de labial, normalmente eso les va a afectar en su percepción, así como perfumes, cremas, etcétera, ¿no? Tratar de evitar todo ese tipo de productos, al menos cuando se hace la evaluación sensorial. Ok. Para hacer la evaluación sensorial hay horarios, ¿sí? No podemos hacerla en cualquier hora del día, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que tenemos muy estrictos los horarios para realizarlas en base a que los jueces deben de estar totalmente dispuestos en ese sentido, no de sus actividades, sino que en cuanto a su fisionomía, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué horas comemos? Normalmente de 1 a 3. La comida o durante la comida no es bueno hacer las pruebas porque a veces tomamos juicios que son incorrectos. Imagínense que no han comido a las 2 de la tarde y desayunaron a las 9 de la mañana, pues para esa hora ya tienen un hambre feroz, ¿no? Entonces imagínense que les ponen a evaluar unos trocitos de carne, ¿no? Entonces, si estamos evaluando, no sé, algo muy característico del producto, no sé, o estamos buscando a la aceptación o el gusto de las muestras, a lo mejor las muestras están horribles, ¿no? No nada agradables, pero el hambre que tenemos nos hace tomar juicios diferentes, ¿no? Entonces, normalmente se trata de tener horarios y, se recomienda que las pruebas, perdón, se realicen en la mañana de 11 a 12 o en la tarde de 3 a 4 de la tarde, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Bueno, aquí me habían faltado estas 2, pero lo que les decía, no usar cremas, no usar perfumes que afecten, o que modifiquen los sabores de nuestras muestras, ni en los experimentadores, ni los jueces sensoriales. Okey, chicos, entonces, hay varios pasos que tenemos que seguir para una evaluación sensorial, ¿vale? El primero es definir el problema. Estos pasos son superimportantes. El momento en que ustedes quieran empezar a realizar una evaluación sensorial, lo primero que se tienen que preguntar es: ¿qué es lo que queremos saber de un producto? ¿No? Tenemos que conocer bien las características de nuestro producto, si modificamos la formulación, si adicionamos algún compuesto, saber qué efecto va a tener sobre nuestro producto. Si quitamos algunos compuestos, también conocer los factores que nos van a afectar sobre la percepción de nuestros productos, ¿ok? El siguiente paso sería contar con jueces, ¿no? Tener jueces en general y calibrarlos o entrenarlos. Entonces, más adelante en la siguiente clase voy a enseñarles cómo es que se realiza la selección de jueces, ¿sí? Lleva un proceso también muy estructurado y también en base a normas internacionales para poder seleccionar jueces. Entonces, necesitamos jueces, necesitamos entrenarlos, así como se entrena un equipo de básquet, ¿no? Que te enseñan los lanzamientos, desde dónde, cuáles son faltas, etcétera. También nosotros tenemos que calibrar a nuestro equipo, ¿sí? El tercer paso es definir la metodología adecuada. Tipo de prueba, el cuestionario, cuántas repeticiones vamos a hacer
y cómo vamos a presentar las muestras. Todo esto es súper importante, ¿no? La metodología es algo que se tiene que tener súper claro porque nosotros les tenemos que explicar a los experimentadores, perdón, a nuestros jueces. Entonces, si somos experimentadores, tenemos que tener conocimiento perfectamente de la muestra, qué es lo que se tiene que hacer al momento de hacerla. Posteriormente se efectúa la medición. Una vez que ya están calibrados y que ya tenemos la metodología, vamos a efectuar la medición. ¿Qué quiere decir eso? A realizar las pruebas. Entonces, al efectuar la medición, se entregan los cuestionarios, a veces se entregan en papel, cuando no es mucha gente, pero a veces se utilizan softwares. En el laboratorio tenemos un programa que se llama FIS. Este programa que se llama FIS nos ayuda a captar todas las evaluaciones para después interpretárnoslas e incluso tiene la habilidad el software de hacernos ya en forma gráfica los resultados. Entonces, dependiendo de cuánta gente se pueden hacer ya sea en la mano o usar tablets o usar algún tipo de software para recabar toda esta información. Entonces, el quinto paso sería construir la tabla de datos. Dependiendo de qué tipo de análisis vamos a hacer, podemos hacer en una tabla de datos todos los resultados obtenidos. Resulta muy útil hacer tablas de frecuencia para tener un panorama más general y no saturarnos de tantos datos crudos. Otro sería, o el número 6, es aplicar el análisis estadístico adecuado a la metodología. Lo que les comentaba, ¿no? Aquí la estadística es nuestro fuerte, nos va a ayudar para interpretar todos los resultados que obtenemos de nuestros jueces. Entonces, la forma más concisa de hacerlo es utilizando ese análisis estadísticos. Y finalmente vamos a obtener una conclusión respecto a los resultados. Ese es los pasos o son los pasos que debemos utilizar o debemos seguir para hacer la evaluación sensorial. Ahora, la primera parte es definir el problema, ¿cierto? Ahora, ¿cómo la vamos a definir? Esta parte es crucial para que ustedes tengan o para que tengan éxito en su evaluación sensorial. ¿Cómo vamos a empezar todo nuestro proyecto? Hay que definir el problema. ¿Y cómo definimos el problema si estamos trabajando con alimentos? Lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que conocer las características del alimento, si hicimos alguna reformulación, si hubo un cambio de proceso, si a lo mejor el proceso se cambió, ¿no? Etcétera. Hay muchos factores que pueden influir para saber cómo vamos a empezar a definir nuestro problema. Una de ellas podría ser, o una de las preguntas que nos podemos hacer para definir el problema es si hay diferencia entre lotes. A lo mejor, no sé, Sabritas lanzó lotes de papas Sabritas y no se dieron cuenta que en el lote 85, 82, 88 el producto viene solamente con 100 gramos de papas, chips, ¿no? Que normalmente es lo que ahora pasa, ¿no? Ya las papas que antes venían bien llenas, ahora vienen menos de la mitad. Es una grosería eso, pero bueno. Imagínense que entonces el consumidor percibió ese defecto y reclamó, oye, tal lote tiene este problema. Entonces ellos tienen que ir rápido a ver, ¿no? Su lote para ver qué fue lo que pasó ahí y hacer, en ese caso, bueno, detectar que hubo problemas en el lote, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer a lo mejor una evaluación sensorial, ¿no? A lo mejor no de cantidad, pero no sé, que a lo mejor las papas estén rancias. Entonces podríamos comparar entre lotes, una muestra de un lote y otra muestra de otro lote y ver si hay diferencias entre ellas. Ese sería el caso de la primera, ¿no? ¿En qué son diferentes los productos de diferentes lotes?, ¿no? Sería otro de los ejemplos. ¿Cuál es la sensibilidad de los consumidores a un compuesto X? Imagínense que estamos agregando un nuevo picante a las papas, ¿no? Un picante así superpoderoso, que sea súper picante, y queremos ver qué tan sensibles son nuestros jueces, porque hay productos
que son picantes que ni siquiera podemos comerlos, ¿no? De tan picosos que son. Entonces, a lo mejor habría que ver qué tanta sensibilidad hay ante ese compuesto. ¿Cuál es la sensibilidad de los consumidores al variar un proceso? Lo que les decía, ¿no? A lo mejor un cambio de proceso. ¿Qué efecto tiene los procesos en el olor, sabor, color y apariencia? ¿Cómo es que ese proceso nos está afectando todos estos atributos? ¿Cómo influye el envase en la conservación de las propiedades sensoriales del producto y en el tiempo de vida útil? No es lo mismo que nos den, ¿qué les parece? Algo que, no sé, unas galletas que son tipo gourmet. Imagínense que se las dan en una bolsa, un empaque como de papas. Y el mismo producto se nos es presentado en unos botes de cartón. ¿Dónde creen que durante la manipulación de la venta y de la circulación de venta como tal van a afectarse más? Pues las galletas que se encuentran en la bolsa, ¿no? Que las que están en el empaque. Entonces, todos esos factores pueden ser evaluados sensorialmente, ¿no? Factores de empaque, por ejemplo, lo que les decía, otro de los objetivos de la evaluación sensorial no solamente es el cambio de formulación, el cambio de proceso, sino que puede ser también cómo influye el envase en la conservación de los alimentos. Y finalmente, si gusta mi producto más que la competencia, podría ser otro factor que afecte o que podamos evaluar también como un problema de la evaluación sensorial. El último tema, chicos, es o son los tipos de pruebas sensoriales, ¿no? Bueno, la última parte de este tema son los tipos de prueba de evaluación sensorial. Entonces, este mapa, chicos, grábenselo así de memoria, porque es todo lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? La evaluación sensorial está dividida en dos partes, o la podemos dividir en dos partes. La evaluación sensorial analítica y la evaluación sensorial hedónica. La evaluación sensorial analítica normalmente utiliza jueces entrenados y la evaluación sensorial hedónica utiliza consumidores. Grábense así eso. Analíticas utilizamos jueces entrenados, hedónicas utilizamos consumidores, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque estas pruebas que se realizan son dirigidas especialmente para gente que no tiene ningún tipo de entrenamiento. Sin embargo, todas las analíticas, como su nombre lo dice, necesitan un tipo de análisis, ¿no? En este caso. La evaluación sensorial analítica está dividida en tres, ¿no? Las pruebas de sensibilidad, que son las pruebas que vamos a ver en el siguiente tema, en el tema 2, son las pruebas analíticas de sensibilidad y vamos a hacer o vamos a estudiar varias pruebas que son aplicadas para ver qué tan sensibles son nuestros jueces y si son aptos para ser jueces o simplemente no son aptos para ser jueces. Ya que tenemos este rubro, que son las pruebas analíticas de sensibilidad, ya que sabemos qué tan sensibles son nuestros jueces, si tienen la habilidad para a lo mejor discriminar, como su nombre lo dice, entre dos muestras, ¿no? Imagínense que estamos evaluando dulzor en dos, ¿qué les gusta? En dos donas, dos tipos de donas de pan, ¿no? De dona. Entonces, estamos haciendo una evaluación para ver el dulzor y queremos ver cuál es más dulce. Esa es una prueba discriminativa, ¿no? Tenemos que discriminar una u otra para ver cuál de las dos es más dulce. Entonces, este tipo de pruebas nos va a determinar o detectar aquellos jueces que sean vulnerables a ciertos análisis. No todos somos buenos para discriminar, no todos somos buenos para describir. Si, por ejemplo, nos ponen a describir en el curso pasado nos daba mucha risa porque pusimos de ejemplo un tamal oaxaqueño. Imagínense todas las características de un tamal oaxaqueño, súper complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamal oaxaqueño es una mezcla de muchas cosas, entonces es más complicado hacer un tipo de evaluación como esa, ¿no? Donde hay una matriz en donde se encuentran involucrados grasas, proteínas, azúcares, sales, etcétera, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo hacer un análisis así.
Pero cuando son pruebas más sencillas, no sé, que nos podamos concentrar en una característica, es más fácil. Entonces, estas pruebas de sensibilidad nos van a determinar qué tan sensibles o en qué somos buenos para la evaluación sensorial, porque no todos somos buenos en todas las pruebas, ¿no? Por otro lado, tenemos las pruebas discriminativas, lo que les contaba de las donas, ¿no? Tenemos aquí que discriminar entre 2 muestras, a veces son más de 2 muestras, pero normalmente es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y las descriptivas, es la habilidad que se tiene para describir el producto. Más adelante, bueno, estos temas ya van a ser casi de los últimos. Vamos a ver pruebas descriptivas y les voy a enseñar todos los tipos o las más usadas que se encuentran de la evaluación sensorial. Por otro lado, la evaluación sensorial también se concentra en las pruebas hedónicas, donde trabajamos con consumidores. Aquí realmente lo que se estudia es en base a un producto comercial mayormente o a veces no comercial, a veces lo desarrollamos nosotros en el laboratorio y queremos ver la preferencia de los consumidores. Por ejemplo, de preferencia, el nivel de agrado que se tenga y en la aceptación de un producto, aceptación o rechazo, definitivamente. Entonces, esas son, o es nuestro diagrama muy general de todas las pruebas que vamos a estudiar durante nuestro curso. Hasta aquí es la introducción o los fundamentos de la evaluación sensorial. Ya a partir del lunes vamos a entrar en materia con las pruebas o análisis de sensibilidad. Sí, vamos a ver varios tipos de prueba que se utilizan para ver qué tan sensibles son nuestros jueces. Ok, chicos, entonces hasta aquí terminamos con esta presentación de la segunda parte del primer tema. Yo quería pedirles un favor, ¿no? Que es parte de su tarea. Aquí, ok, hasta aquí hemos visto estos dos temas. Si hay dudas, por favor, háganmelo saber porque, en el momento del examen, pues, ya no va a haber aclaración de nada, ¿no? Entonces, traten de revisar otra vez sus clases que están ya grabadas en YouTube, las pueden ver las veces que sean necesarias, si tienen alguna duda, háganmelo saber, y también cuéntenme por WhatsApp si les gusta la forma en que estamos trabajando, que es asincrónica, ¿no? Más adelante vamos a hacer una clase o, nos vamos a tratar de reunir por medio del Zoom, ¿no? De esta plataforma que se llama Zoom, para poder tener más interacción, pero siento que para estas clases, que son un poquito más teóricas, lo mejor es así, ¿no? Aparte que se hace tedioso, pueden verlas en varias partes, ¿no? Que no se les haga tan difícil. Okey. Aquí les puse, varios enlaces, ¿no? De acerca de los temas que acabamos de ver ahorita. La relación del análisis sensorial y la textura instrumental es uno de los ejemplos de cómo podemos, fusionar estas 2 técnicas para tener unos resultados más exitosos, ¿no? Entonces, la relación del análisis sensorial y la textura, les pido de favor que vean este video, que es cortito. Igualmente, que vean la aplicación de un texturómetro Brookfield, que es, otro instrumento que vimos también en la presentación en las diapositivas. Otro de ellos sería el equipo Hunter Lab, que es el equipo para medir color, que también vimos en la clase. Son, realmente cortitos estos videos. Véanlos para que tengan un panorama más visual acerca de lo que les hablo y chequen cómo es que funciona. Está muy padre, muy específico para que vean varias aplicaciones de los equipos, sobre todo del texturómetro. Chequen cuántos tipos de aditamentos hay y que son muy específicos para cada uno de los tipos de alimentos, ¿vale? Tenemos una nariz electrónica. La nariz electrónica no la incluí en el tema porque no viene como tal, pero quiero que tengan conocimiento de ella. Actualmente bueno, ya lleva varios años este equipo,
¿sí? Es una nariz que detecta diferentes tipos de olor, ¿vale? Ya no necesitan como tal al humano como instrumento. Es como tal lo dice, como su nombre lo dice, es una nariz electrónica, es un equipo que nos va a detectar un sinfín de número de compuestos que se encuentran, no sé, en una sustancia, en algún producto que sea de nuestro interés. Entonces, les pido que también vean este video, ¿vale? Y bueno, aquí abrí un foro que se llama Hablemos un poco de los fundamentos de evaluación sensorial. Déjenme checar, am, para cuándo está para cuándo lo tenemos. Ok, lo abrí el viernes 1 de mayo. Chequen si pueden, es que yo no puedo ver aquí ya cuándo lo habilité, pero no sean malos, díganme cuándo empezamos. Déjenme ver, viernes. ¿Cuándo empezamos este, este foro? Bueno, chequen si pueden hacer algún comentario aquí, en donde dice, hablemos un poco de evaluación, de los fundamentos de evaluación sensorial, le dan clic, me dejan su comentario, un favor, no sé cómo se hayan registrado en el aula virtual, pero cada vez que hagan un comentario, apúntenme sus nombres, porque acuérdense que les dije que toda su participación que tengan, tanto en este foro como en YouTube, como en todo, va a ser tomado para su calificación final. Va a ayudarles mucho. Entonces, traten de hacer comentarios, involúcrense más con la evaluación sensorial, vean los videos, busquen más ustedes. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Y bueno, ese sería lo que tienen que realizar. Esto lo pueden ver en un ratito, son videos cortitos. Déjenme sus comentarios acerca de los fundamentos de evaluación sensorial. Aquí abrí un tema, ¿no? Para que ustedes lo chequen, le dan clic y pueden empezar a dar su punto de vista. Por otro lado, tenemos una tarea que son las mediciones instrumentales. Aquí les estoy pidiendo varias características que investiguen acerca, creo que son nada más los dos equipos, el de Hunter Lab y el de Texturómetro. Entonces, vienen ahí bien específicas las características que deben de tener el trabajo. Es una investigación que no debe de rebasar las 3 cuartillas en formato PDF, y ese les voy a pedir que me lo manden a mi correo con su nombre completo y matrícula, y con el nombre de la UEA. Entonces, me lo mandan a mi correo y yo los voy a estar calificando y, bueno, voy a empezar ya a armar, un archivo para meter sus calificaciones y va a tener calificación como tal. Esto va a fungir como tarea, ¿vale? Y, bueno, ya podrían empezar a contestar su guía, que es del estudio, su guía de estudio del tema 1, que les va a ayudar para resolver su examen. Entonces, les pido, por favor, que chequen, ¿no? Esto, que son los videos, que me dejen su comentario acerca de los fundamentos de evaluación sensorial. Yo voy a estar al pendiente, hay que estar contestando directamente y hacer la tarea y que me la manden. No sé si esta tarea también tiene límite de... Ok, sí. La fecha de entrega es para el 21 de mayo, ¿vale? El 21 de mayo, tienen 6 días para hacerlo, entonces traten de hacer un buen trabajo porque tiene calificación, ¿vale? Entonces, creo que eso sería todo. Si no hay más dudas, creo que hasta ahorita ahí vamos, ¿no? Jueves 21 de mayo. Okey, sí. Bueno, chequen bien su calendario de actividades y para que entreguen sus tareas. Creo que ya todos los tengo, o ya están todos en el, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp. Entonces, ya nos podemos comunicar por fin todos ahí. A los que son nuevos, les pido que revisen la bienvenida y contesten esta parte de aquí.
¿sí? Chequen los equipos, ya los voy a incluir después a los que son nuevos y por favor lean el programa, porque aquí viene cómo vamos a calificar, ¿vale? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos el lunes igual a las 3, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.